poder es el que vemos en el libro de los Hechos, que fue dado al ser humano, a cada uno de nosotros. Esa promesa de Joel desde el Antiguo Testamento de que recibiríamos poder para serle testigos, para ser testigos en todos los confines de la tierra. Y la acción es la que produce el Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Y cuando el ser humano unido en cuerpo acciona, se convierte en el cuerpo de la iglesia, el cuerpo poderoso de Dios aquí en la tierra, para nosotros que ser discípulos, para nosotros, como hablábamos la semana pasada, predicar el evangelio. Y hoy, como tercera predicación, estaremos viendo cómo el poder de Dios a través del evangelismo, a través del caminar, podemos ver cómo Dios utiliza al pueblo del Señor. Yo quiero que hoy salgamos de aquí entendiendo que usted y yo somos empoderados por Dios para sanar gente. Dígaselo a su corazón, dígaselo a su mente. Nosotros somos llenos del Espíritu de Dios y Dios nos da la capacidad para sanar a otros. Da la capacidad para hacerlo. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante, y utilizo la Nueva Traducción Viviente constantemente para que sea más fácil para todos. Dice de la siguiente manera: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración a las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Versículo 4. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, lo miraron fijamente. Bendito el nombre del Señor. Lo miraron fijamente y le dijo, míranos. Lo miraron fijamente y le dijo aquel hombre lisiado, mírame. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo ni oro ni plata para ti, pero te daré lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces, Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces había estado junto a la puerta de la Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. ¿Cuántos conocemos esta historia? Una historia gloriosa, es una historia poderosa del poder de Dios. Es bien interesante y hay 3 puntos que quiero enfatizar en la mañana de hoy en la acción. Número 1, debemos saber que luego de Pedro haber hecho el primer sermón, luego de Pedro haber predicado tan poderosamente, de haberse multiplicado la iglesia más de 3.100 personas en una sola predicación, lo próximo que hace Pedro y Juan y los discípulos es ir a orar al templo. Es muy importante que la consagración continua,
Es muy importante, luego de uno servir al Señor, lo primero que uno debe hacer es buscar el rostro de Dios. Buscarlo continuamente, buscar su dirección, buscar su llamado. Podríamos decir que renovar las fuerzas. Renovar las fuerzas. Pero cuando va de camino, a la hora de la oración, a la hora de la consagración, se encuentra que en la entrada del templo, en una de las puertas, en una de las muchas puertas que había para entrar a uno de los pórticos, el pórtico donde podía entrar todo el mundo, se encuentra allí con un hombre en las escaleras de la entrada de la puerta. Ustedes recuerdan cuando hablamos en Semana Santa que el templo Herodes el Grande lo hizo mucho más grande de lo que había sido desde el origen. Mucho más grande era el terraplén, era gigantesco para que los pórticos pudiera entrar mucha gente mientras se desarrollaba el pueblo y crecía y había mucha gente alrededor. Así que estaba sobre una colina y para entrar a las puertas había que subir por unas escaleras. Dicen que aproximadamente tenía 15 escalones para poder entrar hacia esa puerta. De todas las puertas hechas con oro y con plata o hierro, se dice que esta era la puerta más impresionante, la puerta hermosa, la mayor, la que todo el mundo veía y le encantaba. Allí llevaban a un hombre que lo cargaban y lo ponían en uno de los 15 escalones. Aquel hombre, ante ser cojo, ante tener debilidad en sus pies, no podía entrar físicamente al templo. Se le impedía, alguien tenía que llevarlo. ¿Por qué no lo llevaban a la entrada? ¿Por qué no lo llevaban dentro del templo? Deuteronomio 23 se lo impedía. Cualquier persona con algún defecto físico no se le permitía entrar al lugar santo, al lugar a adorar. Se llevaba algún tipo de pensamiento. ¿Dónde está el que pecó en tu genealogía? ¿Dónde está el pecado que se hereda? ¿Dónde está? ¿Hay algún pecado oculto? ¿Recuerdan los amigos de Job? Algo pasa alrededor, que tú no eres digno de entrar al lugar santo, al lugar donde adorar al Señor. Así que aquel cojo no solamente tenía una limitación física, sino también había una limitación que había llegado al corazón al pensar que yo nunca podré entrar por mi situación física. Qué dolor da, qué pena da que desde la antigüedad no hayamos entendido que el Señor no hace excepción de personas, sino al contrario, acepta a todos tal como está, no importando su condición. Cuando yo comencé la pastoral, hace unos casi 18, 19 años, algo así, cuando yo comencé en mi primera iglesia, una iglesia pequeña, era bien interesante que constantemente llegaban 2 borrachitos al culto. No es lo mismo un templo gigantesco como este que tener 50, 60 personas sentadas y constantemente 2 borrachitos entraban al culto. Había uno muy incorregido que me podía interrumpir en medio de la predicación y la iglesia estaba muy acostumbrada. Había uno muy ordenado. Llegaba primero que nadie, saludaba a toda la congregación y se sentaba en el culto. A mí me era muy interesante cuán tolerante era la iglesia, cuán amable, cómo lo recibían con tanto amor, cómo le daban desayuno, cómo lo cuidaban. Al pasar del tiempo me di cuenta que el que más iba, que era muy ordenado, al recibir a los hermanos en la puerta, le daban 5 pesitos, 1 pesito, 10 pesitos, porque era uno de sus hermanos del barrio. Porque a lo mejor ese que le daba el 5 pesitos, el dólar o los $3, lo conocía de la infancia. Y podían tolerar que había caído en el vicio del alcohol y que el alcohol lo dominaba en aquel momento. Aquel hombre, yo siempre vivía con ese prejuicio hasta que un día, un jueves, en la mañana, mientras me reunía con la presidenta de ancianos de aquella iglesia, que me hizo un revoltillo, y por primera vez yo me comí un revoltillo con amarillo frito dentro, de picadito en pedacitos. Todavía la presidenta de ancianos de esta iglesia ni un quesito de la panadería de al lado. Dios te bendiga, Marilyn. Por si acaso.
Estamos hablando de sanidad interior, yo me estoy sanando aquí. Nos sentamos allí a hablar y a organizar diferentes cosas de la iglesia y de momento Chengo entró, como le decían cariñosamente. Él entró un jueves donde no había nadie, solamente nosotros dos. Me tocó la puerta y me dijo, pastor, voy a orar dentro de todo el alcohol que tenía encima. Y de mi oficina yo lo podía ver arrodillado en el altar orando. Cuando terminó de orar, se despidió y cuando fue a cruzar la calle, la número 2, desafortunadamente alguien lo atropelló y quedó en la entrada de la iglesia, murió al instante. ¿Se sanó ese hombre? ¿Es salvo ese hombre? En ningún lugar en la Biblia me da la responsabilidad de decir si alguien se salva o alguien se pierde, en ningún lugar. Pero en la pasión y ver el texto bíblico donde Jesús no quiere que nadie se pierda, yo sé que está en el reino de los cielos. Y usted sabe lo que me apasiona. No fue una iglesia que le rechazó la entrada porque tenía una condición de alcoholismo. Fue una iglesia que lo aceptó, lo adoptó, lo amó y en el momento antes de que Dios lo llamara a su presencia, estaba en el altar, en la casa del Señor. Pedro va caminando con Juan en el momento de la consagración. En el momento donde no queremos que nadie nos interrumpa porque yo quiero ir a orar, yo quiero tener un espacio de oración con el Señor, yo quiero salir de todo el revolú de las responsabilidades diarias y yo quiero estar unas solas con el Señor. Pero cuando va de camino se encuentra que hay una limitación física que no le permitía entrar emocionalmente, espiritualmente, a entrar a un encuentro con Dios en el lugar santísimo. Pedro y Juan se encuentran y la condición física criticada por la antigüedad o por Deuteronomio 23 no es una limitación para alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo y que quiere accionar y convertirse en un discípulo que predica, va y hace discípulos. Y cuando se encuentra con ese hombre, allí en la entrada donde pedía limosna y donde culturalmente era aceptado pedir limosna en la entrada del templo, era como algo que calmaba la ansiedad de los santos al darle $1, al darle $3. La gente tenía noción de aquel hombre porque lo mantenían por muchos años, así que era alguien parte de la comunidad, pero no podías pasar de aquí. Pedro entonces lo mira fijamente, porque es el momento donde el Espíritu de Dios revela cuál es la verdadera necesidad. La verdadera necesidad era que el Señor hiciera un milagro en sus tobillos. O la verdadera necesidad es que aquel mendigo rechazado por la sociedad cristiana, o judía mejor dicho, por la sociedad religiosa, se encontrara que alguien tuvo dignidad de mirarlo a los ojos. Hoy la sociedad necesita de un pueblo cristiano que se atreva a mirar a los ojos a la gente. Que podamos detener nuestras agendas tan y tan comprometidas. Y que la condición de pecado, la condición del ser humano pase a un segundo plano. Que no me escandalice las condiciones de la gente, sino que haya una pasión donde el Espíritu Santo nos revela y nos pone las cargas que aquel está sufriendo. Que podamos entender que el mundo no gira alrededor de nosotros nada más. Que estamos en un egocentrismo de yo suplir, de cumplir mis agendas, de cumplir lo que quiero y que no tenemos tiempo para mirar el sufrimiento de otros. Dice el texto que lo miró a los ojos y se tomó el tiempo para decirme, mírame a los ojos. Es el primer milagro de amor que recibió aquel cojo. Alguien me está sintiendo ser persona cuando la sociedad me dice que no soy persona digna.
alguien se ha dignado de ofrecer mi amor y restaurar mi vida. Ese fue el primer milagro. La gente puede decirte, yo necesito esto para lograr comer, yo necesito lograr esto para lograr tener estabilidad en la sociedad o en la vida. Pero el Espíritu de Dios le dice al corazón a Pedro, no es ni oro ni plata lo que él piensa que necesita. No es ni oro ni plata lo que él necesita. Lo que verdaderamente él necesita es poder de Dios que sane su alma, que sane su vida, que sane su espíritu. Que restituya como Dios lo formó, como Dios lo hizo. En el contexto encontramos en el capítulo 4, versículo 22, que aquel hombre tenía aproximadamente un poquito más de 40 años. Y a mí me dio con buscar un poquitito cuál es la expectativa de vida hoy día y cuánto es la expectativa de vida en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, si pertenecías a la élite y podías alimentarte bien, alguien podría sobrepasar los 50 años. ¿Cuántos sobrepasamos los 50? Pues un milagro de Dios. Dice que en los tiempos de Jesús, 1/3 parte de los niños que nacían eran los únicos que sobrevivían. Era un pueblo que estaba muy acostumbrado a ver a un niño nacer y morir. Por la higiene, por los avances. Hoy día, aunque la BBC hizo un estudio a través de la humanidad y dice que no se está aumentando la cantidad de años y hay un promedio de 75 años de vida, dígame cuánta gente alrededor de nosotros tiene 90, 100, 102. ¿Por qué? Porque Dios ha dado la ciencia. Cada año que pasa Dios va revelándole al ser humano. Cada día en un hospital hay una operación y hay un milagro de Dios a través de los médicos, de los medicamentos, de las enfermeras, de los terapistas. Cada vez hay un milagro que Dios lo permite y lo hace. Pastor, tenía la presión alta, ahora me la controlaron. ¿Quién se lo inventó? Cristo lo puso en la sabiduría del ser humano. Pastor, tenía un pedacito de cáncer, me operaron. Pastor, tengo reemplazo de rodilla. ¿Cuántos reemplazos de rodilla hay aquí? 1, 2, 3, 4, mami, las 2, 5. ¡Qué bendición que podemos seguir caminando! ¿Cuántas operaciones de corazón abierto? ¿Cuántas chuletas cancán extraídas de las venas? ¿Cuántos milagros en los hospitales vemos de salud física? ¿Cuántos vienen de Dios? Recuerdo, yo estaba en el hospital semanalmente, ver a alguien casi morirse y los cardiólogos y dale otro shot, ahora dale este medicamento, ahora dale el otro, y de momento los 3 irse a hablar, 3 médicos yo vi hablando y dice, yo no sabía qué hacer y le di esto y le di lo otro, y dice, está vivo, es un milagro. Ay, Dios mío, cuando me vieron, sí, no, todo bien, gracias al Señor, todo de maravilla. Es un don de Dios, que Dios utiliza la ciencia para alargar nuestra vida. Es plan de Dios, es hermoso de Dios. Puedo contar muchísimos testimonios de personas con enfermedades donde Dios las sanó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el gran milagro del cojo? Que todos los judíos conocían. Cada vez que iban a orar en la mañana, en la tarde o en la noche, que allí había alguien que no podía entrar al templo y que estaba cojo, pero de momento se dieron cuenta que allí había alguien que Dios había restaurado. ¿Para qué utiliza Dios estos milagros? Para Él glorificarse. Recuerdo cuando se le acercaron a Jesús y dijeron, ¿quién pecó para que Él esté enfermo? Y dijo, nadie, es para yo glorificarme. Será un testimonio.
¿Dónde está el cojo de la entrada de la hermosa, de no poder entrar al templo? Está en un juicio en el Senadrín al lado de Juan y Pedro, y dice que los amarraba y los tocaba. Decía, yo no quiero que prediques en el nombre de Cristo, pero ¿cómo lo mando a callar? Si ahí había un cojo y ahora camina y está sano. Para testimonio del Señor, para Dios glorificarse, hace estas sanidades milagrosas para demostrar que sus planes son mayores de los planes de cualquier gobierno. Él es poderoso, que Él es grande. Y luego de establecer este testimonio, para decirte hoy, como dice Lucas 9, 1 y 2, cierto día Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran ¿qué? A los enfermos. Esto no fue algo especial para 12 discípulos. Esto es algo especial para todo el que confía en Cristo Jesús, para todo el que confiesa a Jesús como su Salvador. Usted y yo podemos sanar gente en el nombre de Jesús. Usted y yo podemos sanar gente en el nombre de Jesús. Por favor, entiéndalo. Dios quiere sacar un ejército de aquí que salga a sanar un mundo que está enfermo. ¿Cómo? Yo ni tengo el valor. Yo ni sé cómo hacerlo. ¿Usted sabe lo que hizo Pedro? Lleno del Espíritu de Dios, como estamos todos aquí los que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, usted está lleno de la presencia de Dios. Lleno del valor del conocimiento. Ok, tú me llamas para que sane a la gente. ¿Y qué es lo que yo tengo que decir? Contarle que tú sanas. ¿Qué hizo Pedro? La única acción que tenía que hacer Pedro era extender la mano y decirle, párate. ¿Qué es? Poder del Espíritu Santo y de nosotros, ¿qué nos toca? Acción. Acción de ir a sanar. Acción de tomarnos el tiempo y tomarnos las pausas para mirar las crisis de la gente. Para mirar las necesidades de la gente. Con mucho respeto digo esto. Me duele en el corazón escuchar gente decir, ya no es como antes, ese poder de antes. ¿Cómo que ya no es como antes? No, porque antes habían unos milagros y unas sanidades. ¿Qué milagros y sanidades? ¿De que usted quiere que yo le tire las estadísticas de cuánta gente se está convirtiendo hoy en África, en China, en Irán, en Irak, en Berlín? ¿Usted quiere que le tire las estadísticas de cómo el Espíritu de Dios se está moviendo y hay un poder sanador? ¿Sanador de qué? ¿A qué vino Cristo Jesús? Vino a sanar el pecado que hay en nuestro corazón. Es la sanidad que necesita la gente. Es lo primero que Jesús hace a través de ¿qué? De la acción de la iglesia. El problema es que estamos buscando el sensacionalismo del paralítico correr, pero no vemos a tanta gente paralizada en sus emociones que el Espíritu de Dios entra y rompe cadenas y ataduras y los hace poderosos para volver a insertarse a una vida espiritual en Cristo Jesús. Pastor León, ¿dónde te saca eso? Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Me encanta esta enseñanza. Dice que Jesús regresó a Capernaum varios días después y enseguida se corrió la voz de que Jesús estaba en una casa. Y pronto en aquel lugar donde Jesús estaba allí hablando coloquialmente en un small group, allí en Capernaum, estaba un grupo pequeño predicando, 4 hombres llevaron a un amigo lisiado en una camilla. No podían entrar, estaba todo lleno. ¿Qué hicieron los amigos? Dice que rompieron el techo, abrieron el techo y los 4 amigos comenzaron a bajar ¿qué? La camilla. Y la camilla llegó hasta que Jesús pudo ver que estaba entrando un hombre paralítico allí donde no podía darse a valer. Jesús miró hacia el techo y dijo, mira Pedro, así te voy a hacer. Vas a extender la mano para que yo haga los milagros. ¿Dónde está el gran milagro? Dice el versículo 5 que Jesús dijo,
al ver la fe de los 4 amigos. Los amigos no tenían el poder para sanar ni perdonar pecados. Los amigos tenían el poder del Espíritu Santo para llevarlos a donde Jesús. Yo los llevo a Jesús. Yo les predico a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Sanidad. La sanidad más importante. La sanidad más importante, porque ¿de qué vale que nuestro cuerpo esté espectacular, hermoso, a los 120 años que usted quiera vivir, pero nuestro corazón esté alejado de Dios? La sanidad del cuerpo no me va a llevar a encontrarme con Cristo. Me va a llevar a encontrarme con Cristo. La sanidad del alma que solo Cristo puede dar. Pero ¿qué pasó? Con aquel pueblo que le encanta el sensacionalismo, dijo, si no lo veo pararse de la camilla, yo no creo. ¿Cuántos jugamos con Dios así? Digo, bueno, para que crean, hago algo más fácil. Párate y camina. Porque este mundo incrédulo no entenderá que para sanarte del pecado voy a tener que ir a la cruz a morir y dar mi vida por ti. Eso no lo puede hacer nadie, solo Jesús. Y escuchar la voz de Jesús decirte, de cierto que cuando te suene la trompeta, estarás conmigo en el paraíso porque sano tus pecados, sano tu vida pasada, sanó los errores, olvidó los errores, lo hago todo nuevo. Que a lo mejor mi cuerpo físico está enfermo y a lo mejor no puedo correr como corría antes, a lo mejor no tengo la misma vitalidad de antes. Pero cuando llegue a la Nueva Jerusalén, me dará un cuerpo para que dure una eternidad y pueda disfrutar en la presencia del Señor. ¿Y cuál es el llamado entonces de nosotros? Todo lo que el Señor nos llama hoy es a que nos atrevamos, a que no depende de nosotros, depende de Cristo y ya Él venció todo. Nos está llamando a nosotros entonces a salir a sanar. Nos está llamando a nosotros a predicar la buena noticia de salvación que va a sanar el corazón de la gente. ¿Cuánta consejería llegamos para resolver asuntos familiares, asuntos de trabajo, asuntos económicos? Pero en realidad, cuando vemos el corazón, es un asunto de relación con Dios, de arreglar las cosas con Cristo. Cuánta presión alta, que si nosotros arregláramos nuestra vida con Dios, se arregla la presión alta, se arregla la depresión, se arregla la desesperanza. Cuando entendemos cuál es la razón verdadera de la vida, se arreglan tantas cosas en nuestra vida, se sanan tantas cosas. Les daré poder para que sean mis testigos, para que sanen enfermos que están alrededor de nosotros. Es la sanidad física, pero el Señor desea sanar primeramente la sanidad espiritual, emocional de cada uno de nosotros. Ite a ser discípulos, predicando, acción, amor, comprensión y descansando en el poder de Jesucristo. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha dado, ¿qué? Me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar el año que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque nuestra mente está libre? Nuestro corazón está fuera de la cárcel, del prejuicio, del pecado, de la vida pasada. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Él me ha enviado para anunciar
a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira del Señor, me ha llevado a anunciar la buena noticia de salvación. Hace muchos años atrás, yo era pequeño y mientras en mi iglesia de la infancia dábamos el culto de acción de gracias, por primera vez mi abuela Mereja y abuelo Merejo, sí, Mereja y Merejo, por si acaso alguien está buscando nombres para su nuevo hijo, con una artritis que no podía mover sus manos, donde mi abuelo ahora era el chef, después de mi abuela haber tenido frente al Canal 4, cuando no existía la Martínez Nadal, un food truck que se le llama ahora, hacía alcapurrias y hacía bacalaíto frito allí. Yo llegué a ir de niño. Tener que dejar su negocio porque sus manos no las podía mover. Así llegó al templo un día de acción de gracias, se sentó a la parte de atrás. Y mientras la palabra se predicaba, abuelita fue sanándose. Y abuelita fue un testimonio. De ese día en adelante, utilizó su talento de cocinar. Ahora hacía calderos de arroz con chuleta cancán, con arroz con dulce, con tembleque para el Señor. ¿Cuándo va a la cárcel, pastor? Yo voy con usted. Aquí llevo el caldero de arroz, aquí llevo las habichuelas guisadas, aquí llevo esto. No hubo hasta el día de su muerte en una silla de ruedas quien la detuviera de predicar el Evangelio. Luego de vivir una vida doble entre el catolicismo y la santería, Cristo llegó y la sanó. ¿Cristo sana para qué? Para que estas grandes maravillas la gente incrédula pueda entender que hay un poder soberano. Hoy Cristo quiere utilizarnos. Su Espíritu Santo desea utilizarnos. Él no está buscando una iglesia que esté buscando el sensacionalismo, sino la compasión por el pecador. La pasión que Jesús tenía por salvar a todos, donde ningún pecador le fue un escándalo para Jesús, sino que no fuera una pasión por acercarse a Él, tomarse un tiempo y decirle: mírame a los ojos, que hoy quiero que sientas el amor restaurador de Cristo. Alrededor de nosotros hay tantos paralíticos. Ya tú experimentaste la salvación. Ya experimentaste la sanidad. ¿Estás dispuesto a compartirla y a sanar a otros a través del tiempo y de tu testimonio? Si es así, yo le invito a que, como una señal de testimonio, no te pongas de pie y dices: pastor, voy para adelante, que sea el Espíritu el que me respalde. Te pones de pie en un acto de fe y dices: ok, yo quiero ir a orar por los enfermos, yo quiero ir a orar en medio de la controversia, yo quiero ir a orar, yo quiero estar en medio yo quiero ir a llevar la paz sanadora, la paz que solamente puede unir, que es Cristo. Yo quiero ser utilizado por el Señor en el lugar donde me pusiste, Señor. Yo quiero que me utilices. ¿Usted cree que nosotros, los pastores, los ancianos, el liderazgo de la iglesia, cada vez que nos enfrentamos a una crisis, vamos creyéndonos que tenemos el poder para hacer lo que nos dé la gana? No. Nos toma tiempo mirar a los ojos para ver y que el Espíritu nos dé discernimiento. ¿Cuál es la verdadera necesidad? Que en estos procesos de sanidad a lo mejor no es una sola visita, puede ser varios años de continuo acercarse a esa persona inválida. Por eso por años le he dicho: ¿por quién usted está orando para que venga Cristo? ¿Quién es ese familiar? ¿Quién es ese vecino? ¿Quién es ese amigo por el cual hemos estado intercediendo? Vaya allí hasta la escalera. Vaya allí, mírele a los ojos. Vaya allí, dígale: no te tienes que preparar para llegar un día al templo. Es que Cristo ya llegó aquí donde está tu necesidad. Es que Cristo está aquí. ¿Dónde está? Pues vengo yo a nombre de Él. Te estoy diciendo que vengo a nombre de Él a decirte que te ama,
que comprende tu dolor, que comprende cómo te sientes, pero Él quiere que tú lo escuches y experimentes su amor, su amor, su amor, su amor. ¿Qué tal si ponemos nuestra mano? Yo diría en la vista, por eso Señor, permíteme ver como tú ves. Ponérmelo en los oídos. Señor, permíteme escuchar tu voz. Ponerle en el corazón y decir, Señor, permíteme sentir como tú sientes. Ponérmela en la sien y decir, dame el razonamiento. Ponérmelo en los labios y decir, dame la palabra de tu Espíritu Santo sazonada para atender. Yo no quiero ser como los amigos de Job. Yo no quiero juzgar el porqué. Yo lo que quiero es dar tu palabra de restauración. Tu palabra que sana. Dios, aquí pongo mis manos, así como los ancianos ungían con aceite. Unge mis manos, Dios, para todo lo que toque, Dios, sea de bendición para ti y tú sanes los corazones dolidos y rotos. Ayúdame, Señor, a responder a las cargas que pones. Ayúdame a responder a lo que me permites ver que otros no ven. Ayúdame a entender que la responsabilidad evangelística no recae en una actividad de la iglesia, sino mi vida entera, todos los días, en todo lugar donde voy. Que mi responsabilidad cada día, Dios, la hora tercera, llegar hasta donde está la necesidad y responder a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Queremos adorarte. Queremos cantarte y queremos decir que nosotros creemos que tú tienes el poder, que tú tienes el poder. No creen que montes moverás, ni que cadenas romperás, mas en lo que puedes